Bienvenidos, Vida Abundante del Este. Qué bueno que podamos vernos otro fin de semana para estudiar la palabra de Dios. Recordar que estamos pasando tiempos difíciles, pero que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Él está todavía con nosotros. Y en medio de todo esto, recuerde buscar maneras en cómo usted conectarse con el Señor y conectarse con la iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy pertinente y muy oportuno a lo que estamos viviendo. Se llama superando las crisis. ¿Cómo hago yo? ¿Qué necesito yo para superar las crisis? Esto que estamos viviendo es definitivamente una crisis. Así que yo quiero iniciar diciéndoles que la vida es como una montaña rusa, como el carrito de la montaña rusa. Usted se monta en la montaña rusa, ¿verdad? Los que se animan a montarse, la montaña rusa va, sube, hay momentos en que le toca a usted estar arriba, hay momentos en que le toca estar abajo, a veces le toca de cabeza, a veces le toca sentarse atrás, a veces le toca sentarse adelante. Así es la vida, y a veces nos vemos en un momento en que nosotros decimos, pero yo no quiero estar aquí, no quiero estar de cabeza, pero ni modo, ese es el momento y entonces hay que saber cómo superarlo, cómo superar las crisis. Yo debo de confesar honestamente que a mí no me gustan las montañas rusas. A mí tienen que engañarme, amarrarme o hacerme algo para montarme en alguna de ellas. Solo un par de veces me he montado y qué embarcada me he dado. De verdad que ha sido una gran embarcada. A mí me gustan más los caballitos. Entonces, cuando he ido con mi nieta, yo me monto en los caballitos y da vueltas y vuelticas, y uno va todo feliz agarrado y oyendo la musiquita, y a veces quisiéramos que la vida es así, pero la vida no es como los caballitos, la vida es como una montaña rusa. Así es que vamos a prepararnos para ver qué nos dice la palabra de Dios hoy sobre cómo superar las crisis. Cuando el carrito de nosotros está arriba o cuando vemos que el carrito pareciera que va a seguir directo y que no va a parar, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo quiero recordarle que estamos en el libro de Marcos, fascinante libro de Marcos, es el segundo evangelio en el Nuevo Testamento. Recuerden, la Biblia está Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Usted abre la Biblia casi a la mitad, está Mateo y después sigue Marcos. Una historia realmente fascinante. Le he dicho yo que es la historia como no contada de Jesús. Vamos a hablar de la invitación que Jesús nos hace de cruzar al otro lado de la crisis. Así es que vamos a leer el texto. En medio de la lectura, yo voy a ir haciendo algunos comentarios que salen de lo que Jesús hace con sus discípulos para ir cruzando al otro lado, para pasar al otro lado de la crisis. Así que leemos Marcos capítulo 4, del verso 35 al 41. Abra su Biblia ahí, búsquelo en su dispositivo, siga esta lectura, son solamente 7 versículos bien sencillos, pero con una profunda enseñanza para cada uno de nosotros. Así que leemos de Marcos capítulo 4 del verso 35 al 41. Dice el verso 35, ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud, verso 36, y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Tome nota de que Jesús, si usted lee un poquito más atrás en el libro de Marcos, se da cuenta de que esa es la misma barca donde él había estado predicando. Con la misma barca se va al otro lado. Jesús siempre usa lo cotidiano para predicar y lo que parece santo y lo que parece su cotidianidad. Así es como lo hace él, porque a veces nosotros creemos que se necesita como un lugar santísimo, santo para poder hacerlo. No, Jesús lo hizo así. En lugar de usar plataformas pomposas, usa una barca. En lugar de templos, usa la orilla del mar. En lugar de alta teología, cuenta historias cortas. Su púlpito era su transporte. Qué interesante. Ese día había enseñado desde la barca,
cuenta y explica la parábola del sembrador y otras parábolas. Había sido un día realmente ocupado para Jesús. Pero vea la palabra que dice, crucemos, crucemos. Es un verbo imperativo, es una orden, no es una sugerencia, es crucemos. Pero a la vez es también una invitación para los discípulos. Aunque más barcas se unen al viaje, la invitación asume compañía mutua. Crucemos, crucemos. No es solo, es ir varios. La invitación asume compañía mutua, asume un viaje corto, pero viaje al final, asume un cambio de lugar, un cambio de escenario. Así, a través del texto, vamos a ir aprendiendo en este viaje, mientras vamos cruzando al otro lado de la crisis. La primera enseñanza que sacamos de aquí, leyendo estos dos primeros versos, Jesús es una invitación para todos. Jesús nos invita a todos. Es una invitación para todos, no solamente es para algunos. Jesús nos invita a subirnos a la barca con Él. Ahí mismo donde predica, Él siempre hacía llamado. En Marcos capítulo 2, verso 14, le dijo a Mateo, sígueme, sígueme, no solo para viajar juntos, también para cambiar de lugar, para cruzar de un lado a otro. Es una invitación totalmente abierta. Algunos invitados por Él, algunos invitados por sus discípulos, porque dice el texto que venían otras barcas. Recuerde Juan capítulo 3, verso 16, dice que Él entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Desde el Antiguo Testamento Él nos ha estado invitando para que nosotros vayamos con Él. Así lo podemos confirmar, se lo demuestro en Isaías, capítulo 55, del verso 1 al 3, dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno. Todos están invitados. Entonces, la primera enseñanza que obtenemos es que es una invitación para todos. Ahí las personas deciden, o me monto o no me monto. Pero así ha sido Jesús. Vengan, vamos todos. Seguimos leyendo del capítulo 4 de Marcos y el verso 37 dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron. Imagínense en medio de aquella tormenta, de aquel viento, la barca inundándose. Probablemente el agua estaba mojando a Jesús y los discípulos gritaron, maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? O sea, todos nos vamos a ahogar. Eso es lo que está diciendo él. Y es que usted sabe, quizás ha leído, algunos han buscado, las tormentas son regulares en el lago de Genesaret, que es el mismo mar o lago de Galilea. Entran vientos calientes por un lado y después vienen los vientos fríos y parece que eso hace que en todo momento sea un lugar donde hay tormentas. Las tormentas vienen de repente, siempre vienen de repente, y las crisis también, sin aviso, como en la vida. Yo creo que ninguno de nosotros se imaginaba un 2020 como el que estamos viviendo. Totalmente esto está, como diríamos nosotros, patas para arriba. La gente se levanta, no sabe ni qué día es, no sabe dónde está. Todos andamos con cuando hay que salir a hacer algún mandado por alguna emergencia, todos nos sentimos con un temor. Nunca habíamos vivido esto. Estamos en una crisis realmente dura.
Las crisis azotan nuestra barca. Pedro que venía en la barca era experto en navegación, pero se desesperó porque cuando vio el mar como se hacía, a pesar de que el hombre había estado tanto tiempo, Pedro, en el mar, sabía cómo era un pescador totalmente experto, tuvo miedo porque el mar se convierte en un abismo, así como muchas veces la vida de nosotros también se convierte en un abismo. Hay una incertidumbre de qué va a pasar. Pero cuando la barca comienza a inundarse, ¿a quién no le da temor? ¿A quién no le da temor? Yo no sé si usted ha experimentado en algún momento andar en un botecito, andar en algo, y comenzar a sentir que aquello se mueve para todo lado y que se va a hundir. A todos nos da miedo. Así como nos vino esta pandemia de repente, ¿cómo enfrentarlas? ¿Cómo enfrentarlas? Y yo creo que esta es otra meditación que nosotros debemos de hacer aquí. Si usted está en un momento angustiado, si usted lo siente esto duro, difícil, grite como lo hicieron los discípulos, maestro, que nos vamos a ahogar. Algunas veces son tan terribles las tormentas que estamos pasando en la vida como esta que estamos viviendo, que lo último que hacemos es rogarle a Dios para que nos ayude, pero debería de ser lo primero que nosotros tenemos que hacer. Así que en medio de esto, probablemente usted siente que se está ahogando, probablemente usted siente que qué difícil, entonces deténgase, clame a Dios y pídale a Él. La segunda enseñanza que tomamos es que esto no es una historia de una tormenta que se fue. No es una historia de una tormenta que simplemente pasó. La Biblia no se trata solo de historias de triunfos, sino que más bien nos muestra la realidad de la vida, las olas, los truenos, la desesperación, las crisis, todo lo que nosotros vivimos. De eso se trata, no es solamente una tormenta que se fue. ¿Quién no tiene tormentas en la vida? ¿Quién no las tiene? Son parte de la vida. Usted probablemente ha vivido muchas como yo, las he vivido, todos hemos vivido tormentas, todos hemos vivido momentos difíciles y angustiosos. Sigamos leyendo lo que hizo Jesús después de que sus discípulos le gritaron que se estaban ahogando, que si no le importaba que se estuvieran ahogando. Verso 39 dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? A veces nosotros podemos confundirnos y pensar que esta historia está en la Biblia para decirnos cómo Jesús va a eliminar todas nuestras tormentas. Él puede, sí puede hacerlo, pero la realidad es que todavía hay tormentas. Y es que esto es cierto, porque así es la vida. Hoy atravesamos una tormenta, probablemente después vamos a atravesar otra, porque así es la vida, hay tormentas. ¿Has notado que Jesús en la barca está en la barca durante la tormenta? O sea, ¿ha notado usted que le va acompañando en la vida en medio de las tormentas? Que a pesar de lo experimentado que eran los pescadores, tuvieron miedo. Jesús estaba en la barca, pero tuvieron miedo, como nosotros en la crisis. No se sienta usted extraño, no sienta que probablemente usted es alguien que no está haciéndolo bien en el cristianismo o con Dios porque tiene miedo. Todos tenemos miedo. En las tormentas apelamos a lo que sentimos, a nuestro sufrimiento. Vean lo que dijeron los discípulos, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa? ¿No te importa que nos ahoguemos, Señor? Probablemente algunos de nosotros en este momento estemos diciendo exactamente lo mismo. ¿No te importa, Señor,
lo que estamos viviendo. No te importa esta pandemia que estamos viviendo. No te importa esta crisis que estamos sufriendo. Pero Jesús más adelante les va a recordar esta escena. Juan capítulo 16 y verso 33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es que Jesús está en la barca, pero Jesús está dormido. Y ahí nos muestra la humanidad de Dios. Recuerde que Jesús era 100% humano y 100% hombre. Estaba cansado, probablemente si usted se devuelve a leer en el libro de Marcos los capítulos anteriores, se da cuenta de que habían sido días de mucho trabajo, de mucha predicación, de compartirle a los demás. Es que Jesús está dormido, está en mi tormenta, pero está dormido. Probablemente es lo que usted está diciendo. Probablemente muchos de nosotros hemos estado pensando esto. Es que Jesús está en mi tormenta, pero está dormido. Parece que no le importa que nos ahoguemos. Y probablemente nosotros tenemos que hacerlo y le seguimos gritando: Señor, maestro, maestro, ¿no ves que nos estamos ahogando? ¿No te importa la pandemia que estamos viviendo? Ojalá que ese sea un grito repetitivo en cada uno de nosotros. ¿No te importa la pandemia que estamos viviendo? ¿No te importa mi cáncer, mi enfermedad, mi divorcio? ¿No te importa mi pobreza? ¿No te importa el abuso que estoy sufriendo? Señor, ¿será que no te importa que me ahogo en deudas? ¿No te importa el dolor, las preocupaciones que estoy viviendo? Me dijiste que estarías conmigo, pero te dormiste. ¿Por qué nos hiciste venir contigo y entrar en la tormenta? Lo podemos acusar de ser el causante de la tormenta. Y probablemente ha escuchado usted a algunas personas decir: Dios, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No es que tú eres el que tienes todo el poder y puedes hacer todas las cosas? Pero ciertamente así lo es. Pero hay tormentas, hay crisis, hay pandemias que Dios las permite porque Él sabrá cuál es el propósito que tiene para nuestra vida. Nosotros nunca vamos a salir de una crisis siendo las mismas personas. Mire, tal vez nosotros le reclamemos, pero como lo pudieron haber hecho los héroes de la fe. Le leo lo que dice Hebreos en el capítulo 11, del verso 36 al 39. Los héroes de la fe, así es como los llama la Biblia, así es como se llama este capítulo 11 de Hebreo, los héroes de la fe. Dice verso 36. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado para algo mejor. Él no causa la tormenta, pero la va a usar siempre para algo mejor. Él no causa las crisis, pero siempre las va a usar para algo mejor. Él no causa las pandemias, pero siempre lo va a usar para algo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué no es una historia esto? ¿Por qué? Porque no es una historia de una tormenta que se fue. Más bien, no es una tormenta que se fue, más bien, y aquí está la tercera enseñanza, es una historia sobre quién cruza la tormenta con ellos. De eso se trata la historia. Salmo 23, un salmo muy conocido por todos,
verso 4 dice, aunque anduve en valle de sombra y de muerte. ¿Quién estaba con nosotros? Él estaba con nosotros. Juan 14, 18 dijo, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. Es que la vida es una mezcla de paz y tormentas, de sufrimiento y de gozo, de fracasos y de triunfos. Esa es la vida. Así es como se comporta la normalidad de la vida. Quien camina con nosotros en la vida es más importante que cuántas tormentas tengamos. Nuestra petición siempre normalmente es paz en medio de las tormentas. Hay canciones que dicen paz en medio de las tormentas. Probablemente lo repetimos nosotros, paz en medio de las tormentas. Pero déjeme darle dos maneras de tener paz. Una, no se meta en tormentas. Cuando digo esto, parece como irónico, es decir, de quién se mete en tormentas. Pero es que a veces hay personas que no lo pueden controlar. No compre nada a crédito si sabe que no puede pagar. No se enrede en una relación si sabe que la persona es problemática ya de por sí, porque usted lo que está haciendo es metiéndose en una tormenta. Entonces, una manera de tener paz es no se meta en tormentas. Y la segunda, asegúrese que las personas indicadas están con usted en medio de la tormenta. Los discípulos experimentaron la calma del mar y el viento, pero en su vida siguieron teniendo tormenta. Jesús se levantó, calmó la tormenta, pero no crea que hasta ahí llegó la vida de ellos. Eso fue todo y ya todo se calmó. No, leímos ahí en el capítulo 11 de Hebreos, que lo acabamos de ver, que la mayoría de ellos murieron asesinados, murieron como mártires. Entonces, tenemos un problema aquí con lo que hemos expuesto. Si Dios está conmigo, no voy a ser el vencedor de todo, no voy a ser el fuertísimo, no voy a ser yo aquel que en medio de todas las crisis, todo lo voy a pasar y que todo me va a ser sencillo. No va a ser así. La enseñanza número 4 que obtenemos acá es que no podemos asociar la presencia de Dios con su bendición. Pero déjeme aclarar esto. No podemos asociar la presencia de Dios con su bendición. Déjeme aclararlo. Con su bendición, como nosotros la entendemos, porque ya solo la presencia de Dios, la presencia de Él es una bendición en nuestra vida. Pero como nosotros entendemos muchas veces la bendición de forma incorrecta, es que la bendición de Dios es que Él quiere que nosotros seamos ricos, famosos y bonitos. Cero problemas, pura vida, como decimos nosotros aquí en Costa Rica. Pareciera que esa es. Entonces no podemos asociar la presencia de Dios con su bendición. En su momento, Jesús se levanta y atiende el llamado, porque Dios tiene un tiempo para todo. Así lo leemos en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, un libro que le invito a leer. Lea el libro de Eclesiastés. Leas ese capítulo número 3 de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Él va a tener un tiempo para calmar nuestra tormenta. Él va a tener un tiempo para calmar nuestra crisis. Él va a tener un tiempo para calmar la pandemia. Él sabe cuándo atender nuestra súplica. Él lo sabe cuándo es. No podemos asociar la bendición de Dios con solo su presencia y viceversa. Jesús en el Getsemaní, recordamos lo que dice Mateo capítulo 26 y verso 42. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y otra vez, si lo vivió él,
si tuvo él mismo la tormenta, si tuvo un momento de temor como el que vivió en el Getsemaní, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Hágase, Señor, tu voluntad y no la nuestra. Pasó igual con los héroes de la fe que acabamos de leer en el capítulo 11 de Hebreos. Probablemente todos vivieron así, como mártires. Así murieron, así dejaron esta tierra. Así que si yo preguntara, si yo hiciera la pregunta para los que están escuchando en este momento, si yo les preguntara, ¿cuántas personas tienen problemas de los que están escuchando? Y le digo, levante su mano. ¿Quién tiene una crisis? Probablemente todos vamos a levantar la mano. Yo tengo que levantar la mano. Probablemente usted también. Todos tenemos alguna crisis. Hay algo. ¿Y eso quiere decir entonces que Dios no está presente en nuestra vida? No, Él está. ¿Qué quieres que? La pregunta más bien que debemos de hacernos, ¿qué quiere Él hacerme aprender para superar la crisis que estoy viviendo en este momento? Porque además de la pandemia, la vida siguió y usted además de estar viviendo probablemente en cuarentena, como nos ha tocado vivir esta última semana, guardados, que no podemos salir, probablemente usted siga con sus crisis, alguna crisis relacional, alguna crisis emocional, alguna crisis de cualquier tipo, todo ha seguido. ¿Cuál es el otro lado de esta tormenta? ¿Qué es lo que Él quiere que yo aprenda en medio de esto que yo estoy viviendo? Ahora vamos a tener por lo menos los requisitos que nosotros necesitamos para superar las crisis. Leímos Marcos capítulo 4 del verso 35 al 41 y ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que nosotros necesitamos para superar las crisis. Pero antes, déjeme orar, por favor, y ore conmigo, porque yo creo que estos requisitos son fundamentales para cualquier crisis y para momentos como estos que estamos viviendo. Oramos y le pedimos al Señor que nos ayude. Señor, aquí estamos una vez más, clamamos a ti, rogamos, por favor. ¿Qué tormenta estamos viviendo, Señor? ¿Qué tormenta? Y probablemente algunos hemos querido desfallecer de tiempos como estos, pero tenemos que acordarnos que podemos gritarte, maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Que podamos, Señor, en este momento recordar que tú siempre tienes un tiempo para todo y que la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué quieres que aprendamos, Señor, en medio de esto? Te pido, por favor, Señor, que ahora nos ayudes con estos requisitos que vamos a poner, Señor, para poder pasar al otro lado, para poder pasar la crisis, para poder pasar la pandemia que estamos viviendo, Señor. En tus manos te ruego que tomes el control en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, veamos esta parte importante. ¿Qué necesitamos para superar las crisis? Estos son los requisitos que necesitamos para superar las crisis. El primer requisito se llama fe. Fe. El verso 39 y 40 dice, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Confiar en Dios lo suficiente como para hacer lo que Él nos dice, aunque parezca que no tiene sentido. Esto se resume en una palabra, obediencia. Obediencia a Dios, obedecer a Dios en todo lo que Él nos pida, hacer lo que Dios diga, aunque no tenga sentido para mí. Eso requiere confianza y obediencia, porque a alguien se preguntaría, ¿cómo es eso de que yo tengo que amar a mis enemigos? ¿Cómo es eso de que no se puede ojo por ojo, diente por diente? ¿Cómo es eso? Es que el evangelio es contracultura.
Es que la palabra de Dios, lo que Él nos vino a enseñar a nosotros, es contracultura. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecer la palabra de Dios. Confianza y obediencia se requiere. Vea lo que dice el libro de Juan en el capítulo 5 y en el verso 24. Dice de la siguiente manera: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¡Qué bendición es poder escuchar algo como eso! Si queremos cruzar al otro lado, si queremos pasar al otro lado de nuestro mal carácter, al otro lado de nuestra generosidad, al otro lado de nuestra pereza, al otro lado de nuestra ignorancia, debemos de confiar en Jesús y hacer lo que Él nos dice. Probablemente alguien diga, pero no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido poner la otra mejilla. Dar gracias en cualquier situación de la vida, dar sin esperar recibir. ¿Sabe por qué? Porque tal vez es el otro lado de la fe a donde Jesús nos está invitando a ir con Él. Así que recuerde, el primer requisito para pasar al otro lado de la tormenta, para pasar al otro lado de las crisis, es fe. Necesitamos fe y la fe correcta en quién debe ser, en Cristo Jesús, el único que entregó su vida por cada uno de nosotros. Así que vamos con el segundo requisito que necesitamos para pasar al otro lado. El segundo requisito que necesitamos es compañía. Alguna compañía es necesaria dejarla para poder tener la fe, para poder tener fe en Jesús. Dejar a la multitud, probablemente. A veces le ponemos mucha atención a las otras barcas que van. Cuando estamos más atentos al camino de otros, fácilmente se nos olvida que Jesús va en nuestra barca. Pero la compañía de algunos puede ser de mucho apoyo. Me ha gustado tanto que la iglesia ha seguido siempre reuniéndose por medio de este medio. Los martes de oración es tan bonito poder leer a las personas ahí, aquí conectados, aquí orando, pidiéndole a Dios, rogándole al Dios del cielo con fe. Es tan bonito verlos reunidos el jueves de manera tecnológica, porque necesitamos de los otros, y ver a las personas decir, ya quiero verlos, ya quiero estar con ustedes, ya me hace mucha falta, porque hay compañía que nosotros necesitamos tener. Así que en medio de todo esto, sé que otros grupos también, grupos pequeños, se han estado reuniendo. Vamos a seguir incentivando a que los grupos, porque necesitamos de apoyo, no necesitamos los unos a los otros. Quisiera contarle a ustedes que si usted no está, tenemos un chat en el teléfono 85 32 61 32. Tenemos un chat. Si usted quiere ser parte de ese, díganos. Estamos muchos, tenemos más de 170 personas ahí que todos los días a las 12 del día nos detenemos para hacer una oración, para pedirle a Dios que nos ayude en todo, y en ese mismo chat ponemos nuestras peticiones de oración por cada cosa que estamos pasando, por salud, por todo esto que estamos viviendo. Así es que si usted no se ha unido, escriba a ese número y diga quiero pertenecer, inmediatamente lo vamos a hacer parte de ese chat que ha sido, porque necesitamos el apoyo. La pregunta: ¿quién va con usted hacia el otro lado de su relación con Dios? ¿Quién lo está acompañando en su relación con Dios? Porque no es extraño escuchar gente que nos apoya, pero también hay gente que no apoya. Hay gente que anima y hay otra gente que nos desanima. Nosotros necesitamos compañía, pero realmente debemos de buscar la compañía correcta, porque es muy fácil desanimar a las personas, pero ¿de cuál Dios me está hablando? ¿Cuál Dios debe estar
tan satisfecho porque nosotros estemos viviendo un momento como este, que no nos podemos ver como familia, que no nos podemos abrazar. Hay gente que ya tiene 4 meses de no ver a sus papás, que no tiene, que no ha podido ver a sus hijos presencialmente, físicamente, gracias a Dios por la tecnología, porque nos podemos ver por este medio, pero le podrán buscar el desánimo a usted. Así que el primer requisito para poder pasar al otro lado, el primer requisito para poder cruzar la crisis se llama fe y el segundo se llama compañía. ¿Con quién se está haciendo acompañar usted? Yo debo confesar que 2 de mis grandes amigos y pastores que han sido en su tiempo míos y que todavía los tengo, y doy gracias a Dios por ellos. Ricardo, que siempre tiene una palabra que me llama para decirme vamos para adelante. Cuando estamos en las reuniones nos dice, aquí no hay que desmayar, tenemos que seguir. Dios tiene un propósito y vamos a seguir adelante. Sixto Porras, un gran amigo mío también, ha sido alguien que me apoya, me anima. No en pocos momentos que he pasado crisis, me he sentido muy desanimado, muy triste, a veces hasta sin fuerza. Lo he tenido a él para decirme, vamos para adelante, vamos, esto sigue, y ahí ha estado. Y él dice, gracias a Dios, porque algo tenemos que aprender para poder pasar al otro lado, para superar las crisis, para superar la tormenta, necesitamos de compañía. Vamos con el tercer requisito que necesitamos para poder pasar al otro lado, para poder cruzar las crisis que vivimos. El tercer requisito se llama propósito. Fe primero, compañía después, y necesitamos propósito. Jesús, en este pasaje que acabamos de leer, Jesús tenía un propósito para este viaje. Enseñarles en primer lugar que su presencia era permanente a pesar de los problemas, que su presencia es permanente en nosotros a pesar de las crisis. En segundo lugar, que su llamado era más grande que solo subirse a la barca o ver la tormenta calmarse, sino ser parte activa de la paz que Él les ofrecía. Jesús tiene un propósito para nosotros. La pregunta que yo le hago aquí es, ¿sabe usted cuál es su llamado? Porque caminar en la vida sin un propósito, simplemente lo que estamos haciendo es vivir. Nosotros tenemos que tener un propósito, algo que nos alimente, algo que nos llene, algo que nos dé sentido. ¿Cuál es el otro lado para usted? Cuando hablamos de propósito, ¿conoce usted correctamente cuál es su propósito? Si no lo sabe, yo le invito a que lo averigüe. Y una manera muy bonita de poder hacerlo es, hay muchos tests que se pueden conseguir, muchos tests sobre dones espirituales. Usted puede revisar, puede buscarlos, los dones que se ponen al servicio de Dios, son dados por Dios. Así que si usted quiere, busque algunos. Si en algún momento no tiene alguno, escríbame ahí por el Facebook, por el Messenger, por algún medio. Dígame, pastor, hágame llegar el test para saber cuál es mi don. Muy probablemente eso le pueda dar un camino para que usted pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. Debería darnos más temor no saber nuestro propósito que enfrentar las tormentas. Eso debe darnos más temor. Si enfrentamos tormentas sabiendo nuestro propósito, vamos a estar confiados de la presencia de Cristo en nuestra barca, en nuestra vida. De otra manera, aunque nosotros conozcamos el mar y la navegación, nos vamos a desesperar. Óigame esto, por favor, y yo quiero que usted lo escriba en algún lugar, si puede hacerlo, que usted lo tenga presente en su vida. No se trata de cuánto sabemos de la Biblia, se trata de cuánto aplicamos a nuestra vida. Otra vez, no se trata de cuánto sabemos, se trata de cuánto aplicamos en nuestra vida. ¿Por qué? Hay personas que saben mucho, pero no aplican absolutamente nada. Uno se extraña de personas que se saben así la Biblia.
que en cualquier momento para discutir o para alegar algo, toman los pasajes, usan la Biblia de una manera tan extraordinaria que uno se queda realmente espantado. Pero cuando llega la hora de aplicarlo es cuando es la hora de la verdad. No se preocupe por lo que no sabe de la Biblia. Preocúpese por lo que sabe y no está aplicando. ¿Por qué se trata? No de lo que sabemos, sino de lo que aplicamos. No se trata de cuántas tormentas o cuáles tormentas. Se trata más bien de cómo las navegamos y de quién va con nosotros. Así que el tercer requisito, recuerde, es propósito. No quite los requisitos. No son uno independiente del otro. Necesita fe, necesita compañía, necesita propósito. Y el cuarto y el último requisito que necesitamos para poder cruzar las crisis, para poder superar las crisis, superar las tormentas, es a menudo una tormenta. A menudo necesitamos una tormenta, porque las tormentas nos ayudan a definir nuestro propósito. Y cuando estamos definidos, esas tormentas se convierten en una pequeña llovizna. Pablo lo pone así, de esta manera, en Romanos 8, en el capítulo 31 y después, en el capítulo 8, en el verso 31 y después los versos 38 y 39. ¿Cómo lo pone Pablo? Verso 31 del capítulo 8. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Se lo repito. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Verso 32. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, verso 39, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el Dios. A veces necesitamos una tormenta, y permítame hacerlo por lo que estamos viviendo. A veces necesitamos de una pandemia. Y dígame si no es cierto que usted hoy aprecia muchas cosas. Hoy aprecia el que podía antes salir, simplemente salir y poder ir a algún lugar que cuando usted quería podía salir. Hoy no puede hacer eso. Hoy tiene hasta los días en los que usted puede salir, solo ciertos días, hasta los lugares a donde puede ir. Es cierto que nosotros a veces necesitamos muy frecuentemente algunos una tormenta para poder entender cuál es nuestro propósito. Y quizás usted le esté pasando como me pasa a mí. He dicho que no podemos seguir saliendo de esta pandemia, de esta crisis, siendo las mismas personas. Algo, usted tiene que haberse hecho un reto. Algo en su vida tiene que cambiar. Usted no puede seguir siendo la misma persona. Algo, la pregunta mía, ¿qué es lo que usted va a cambiar en su vida? ¿Qué es lo que más va a apreciar ahora? Porque yo sé que todos estamos deseando que esto se termine. Para los que para los que tienen la familia cerca, creo que va a ser la primera carrera. Vamos a ir a ver a nuestros papás, a abrazarlos, a nuestros hijos, a todos los que tenemos cerca. Cuando nos veamos en la iglesia, yo ni me imagino aquello, una pura abrazadera y hola, ¿y cómo estás? Porque esto nos ha hecho a todos tener que tener una conciencia. ¿Sabe por qué? Porque a veces necesitamos de una tormenta en nuestra vida para definir muy claramente nuestro propósito. Permítame finalizar de esta manera, leyéndoles Romanos capítulo 13, verso 2, es Pablo hablando, dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de Dios.
Todos tenemos tormentas y crisis. ¿Cómo vamos a navegarlas? ¿Cómo vamos a hacer para llegar al otro lado? ¿Cómo vamos a hacer para salir de la crisis que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a hacer para salir de una pandemia como la que estamos viviendo? No es sencillo, no es fácil. Así que yo pregunto, ¿cuál es su tormenta? ¿Cuál es su tormenta que no lo deja pasar al otro lado de su fe? Hoy vamos a orar por esa tormenta que no nos deja ver el otro lado. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que Él tome el control, que aunque parezca para nosotros que está dormido, quizás nos haga falta más oración, quizás nos haga falta más clamor a Dios, quizás nos haga falta en el buen sentido, no literal, de gritarle al Señor, Señor, maestro, mira que esto me puede ahogar, mira que nos estamos ahogando, saber que Él está con nosotros. Así que en medio de esto que estamos viviendo, que esta sea una enseñanza para aprender a cómo superar las crisis de nuestra vida. Hoy, la crisis de una pandemia que sé que ha dado como resultado muchas otras crisis en nosotros, pero que tenga propósito, que cuando salgamos de ella, nosotros podamos decir, recuerdo cuando estuvimos en crisis y todo lo que he aprendido. Así es que quisiera pedirle que si usted me acompaña un momento a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a seguir conectados, orando siempre, pero hoy quiero pedirle a Jesús, dígale al Señor, usted va a decirle al Señor, yo quiero que usted, antes de orar, le diga, Señor, aquí está mi dolor, aquí está mi desesperación, aquí está mi carácter, aquí está mi orgullo, aquí está mi adicción, aquí están mis malos deseos, mis malos pensamientos, mi chisme, aquí está, y yo quiero hoy que tú los tomes, Señor, porque tú eres más poderoso que todo. Si usted tiene algo que declarar hoy, que sea que Jesús es más poderoso que cualquier tormenta, que cualquier crisis que usted esté viviendo. Mi declaración es que por fe voy a seguirle a Él y quiero ser parte de lo que tiene para nosotros. Así que oramos. Si usted ahí donde está puede tomar un momento, ahora que usted está escuchando y ha escuchado esta palabra de Dios, si pudiera usted cerrar sus ojos un momento, acompáñeme a orar, ponga su crisis, ponga su temor delante de Dios, ponga su desesperación, póngalo delante de Él para que Dios haga un milagro. Señor, aquí estamos. Una vez más, Señor, reconocemos que cuando la tormenta viene, nos asustamos y nos asustamos muchísimo. Yo quiero pedirte hoy, por favor, Señor, que nos ayudes a confiar de que si tú estás en nuestra barca, cualquier tormenta, Señor, tú te puedes levantar, como lo hiciste en el pasaje que leímos, y decirle a la tormenta, cálmese, silencio, cálmese. Señor, aquí, así que quiero poner delante de ti mi orgullo, mi carácter, mi adicción, mis malos pensamientos, Señor, todo lo pongo delante de ti para que seas tú haciendo lo que tienes que hacer en mi vida. Señor, gracias una vez más porque yo sé que tú nunca nos has dejado solos, Señor. Y permíteme, por favor, te ruego, te suplico, por favor, que esos requisitos sean parte de mi vida para poder cruzar al otro lado de la cruz. Permíteme tener fe, Señor. Ayúdame en mi fe. Ayúdame en mi fe. Dice tu palabra que si tuviéramos tan solo la fe de un grano de mostaza, yo te pido, Señor, como lo hicieron los discípulos en aquel momento, aumenta nuestra fe en medio de esta angustia, en medio de lo que estemos viviendo, en medio de la tormenta, aumenta nuestra fe. Señor, y también te pido, por favor, que me ayudes, Señor, a tener compañía. Alguien que me dé ánimo, alguien que vaya conmigo, alguien que en medio de esta dificultad, Señor, que pueda estar pasando, que me esté animando, que me diga,
vamos a salir de esto, vamos a salir de esto, ya lo verás, esta crisis no es para siempre, esa pandemia no es para siempre, vamos a salir. Señor, y ayúdame también a tener un propósito en la vida. Es más importante un propósito que una tormenta, Señor, porque cuando sabemos para qué estamos aquí en la tierra, Señor, la tormenta pasa al segundo lugar. Así es que ayúdame, Señor, a tener claro mi propósito. Y te ruego, Señor, como lo dije ahora, que en medio de esta tormenta que estamos pasando, en medio de este tiempo tan difícil, Señor, tú nos ayudes a poder salir al otro lado, Señor, siendo mejores personas, siendo mejor hombres, mejores mujeres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores abuelitos, mejores tíos, mejores compañeros de trabajo, mejores compañeros de estudios, Señor, que apreciemos la vida que tú nos has dado, Señor, que sin quererlo, en algún momento la hemos estado desperdiciando, Señor. Así es que quedamos en tus manos y te damos muchísimas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Que esta sea una palabra de ánimo para que nosotros sepamos que no estamos solos, que Él está en nuestra barca. Asegúrese, eso sí, de que Él está en nuestra barca, que usted puede clamarle, que usted puede estar con Él. Así que gracias a Dios por su bendita y sana palabra. Amamos la palabra de Dios. Que usted la ame, que usted la escudriñe, que usted la estudie, que usted la aprenda la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la palabra de Dios y que sea realmente una palabra que haga rema en nuestro corazón, que la pongamos en práctica. Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Yo doy gracias a Dios por su vida. Me hace mucha falta verlos, los quiero mucho. Quisiera abrazarlos, pero no podemos hacerlo. Pero ojalá nos podamos ver el martes en nuestra noche de oración. Ahí estamos todos, nos conectamos todos los martes para clamar a Dios, para seguirle pidiendo que nos ayude. El jueves le invito también a estar en el estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Juan, realmente un libro fascinante, un libro que nos enseña tanto y en medio de tiempos como los que estamos viviendo, un libro que nos enseña a tener fe, a confiar en Dios. Así es que no se le olvide, gracias por estar adelante, que yo estoy seguro y confiado que lo mejor está por venir. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu
hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Paz en la tormenta.